Lo dijo en la primera hora. Y ahora yo hablaba de estos regalos y de todas estas bondades que nos ha regalado este año para abordar el siguiente tema. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes sabrán que yo soy bastante, de alguna manera, feminista, defiendo muchísimo los derechos de las mujeres. Ahora mismo estoy esperando a una niña y quiero que ella llegue a este mundo sabiendo que sus derechos están sobre todas las cosas. Estamos conectadas ya con Ludwika Fuentes, ella es de la Coalición Feminista Universitaria, para abordar precisamente estos temas que creo que son muy importantes. La violencia que existe contra las mujeres y cómo cada una de nosotras tiene que enfrentar desde la trinchera a esta realidad. Bienvenida a este espacio. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todas, todos y todas quienes nos están viendo y escuchando, a ustedes por el espacio. Empiezo súper feliz este espacio de saber que están en un lugar en el que quieren estar, de que tienes una maternidad deseada. Felicitaciones por eso. Y creo que de esta forma abordar el tema que nos toca el día de hoy es un poco más ameno, porque realmente el mensaje que tenemos para dar siempre es un poco complejo, ¿no? Sí. El día de hoy estoy aquí para compartir las cifras del estudio de el programa Previ Mujer de la Cooperación Técnica Alemana de la GIZ, que realizó esta investigación en algunas universidades del país, apoyada por la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Este estudio es pionero en su clase porque por primera vez se abordan no solo las cifras de estudiantes, sino también de docentes y administrativas, y también porque se empiezan a esclarecer diferentes tipos de violencia que antes no habíamos descubierto, hacer una diferencia entre el acecho, el acoso, y la realidad es que en realidad estamos llevando dentro de las universidades como mujeres. Yo quisiera empezar justamente haciendo un diagnóstico. ¿Cuáles son las principales formas de violencia a las que las mujeres se están enfrentando al interior de las universidades en el país? Yo siempre aperturo estos espacios con la cifra que a mí me parece más escalofriante, y es que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia al interior de las universidades al menos 10 veces al año. Además de esto, el estudio hace una diferenciación entre violencia psicológica, acecho, acoso, entendiendo el acecho como esta persecución que existe con llamadas, con mensajes, con incluso difusión de imágenes no consentidas, y el acoso ya como una irrupción de tu integridad personal a través de diferentes actos. Y este acoso se da por parte de profesores, de los pares, de los propios alumnos, de las propias alumnas, porque también puede haber un acoso de mujeres hacia mujeres. Bueno, el estudio te comenta que son integrantes de la comunidad universitaria. Escalofriantemente te dice que al menos 10% de las mujeres han sufrido violencia sexual perpetrada por algún integrante de la comunidad universitaria. Hay que entender que aquí siempre predominan, ¿no?, los espacios de poder. Y también te dice que los estudiantes, en este término, el 47% de estudiantes hombres y 38% de estudiantes mujeres aceptan implícitamente la existencia de la violencia contra la mujer. Es decir, que reconocen que han estado en espacios en los que se ha perpetrado este tipo de violencia y que es un sistema y es una dinámica natural para las universidades. Si bien es cierto, esta es una temática enfocada a la educación superior, pero ¿qué pasa también desde los colegios? Porque justamente desde la educación inicial también empieza parte de esta violencia y se perpetra tal vez de una manera un poco más subjetiva. ¿Cómo pueden trabajar, por ejemplo, todos los actores de la educación, como los padres, los profesores, para evitar este tipo de inconvenientes desde los pequeños? Bueno, aquí hablamos de un tema estructural, ¿no? Yo siempre digo que el patriarcado y que la discriminación y que la violencia sobre todo no discrimina, y lamentablemente tampoco discrimina en temas de edades, en temas de si es privado o público, que es una pregunta que siempre nos hacen, sino que está presente en la reproducción de la información y del conocimiento y de la academia, ¿no es cierto? Entonces, a todo nivel tenemos este tipo de actitudes y este tipo de comportamientos que nos van llevando. Entonces, cuando hablamos con los niños, con las niñas de este tema, de que las mujeres tienen que llevar falda, las damitas. Ay, no, las mujercitas. Las es un mujercitas. término que yo no puedo ni escuchar, en verdad me enerva. Pero tú tocaste los niñes. Los niños, las niñas, claro. Las que niñas. sí. Oye, este término cada vez va tomando mucho más fuerza, pero a pesar de todo esto, la Real Academia de la Lengua no lo reconoce. Ese es el tema. Yo creo que hay que entender como todas las instituciones, incluso el lenguaje está permealizado por el patriarcado. Entonces, claro, ¿quiénes están sentados en la construcción de esta lengua, no?
Es lo mismo que las construcciones de las sociedades. Ayer justamente decía, hay que pensar en cuándo aparecieron los derechos de las mujeres. Hay que entender que primero fueron los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, ese mismo lenguaje, allá por 1700, ya nos discriminaba, ¿sabes? Y ahora ya hablamos de los derechos de la humanidad, de los derechos de los seres humanos, las mujeres y los hombres. Entonces ahora el lenguaje también está cambiando y por fin estamos reconociendo, incluso desde las infancias, que me parece súper importante, la presencia de las personas que van más allá del espectro binario, las personas que están justamente en este espacio, el no binarismo, ¿no? ¿Cómo ves también, ahora hablamos de la parte de la niñez, pero si regresamos a la parte de las universidades, que tengan que crearse diferentes colectivos para que estos colectivos hagan respetar los derechos, cuando es algo que ya debería estar implícito en realidad en nuestra sociedad? Pero día a día yo veo que nosotros, nuestros colectivos, muchísimas mujeres, tenemos que luchar día a día por la igualdad de oportunidades, porque me respetes, porque no exista más femicidio, porque existan casos que todavía siguen en la impunidad y el gobierno no hace absolutamente nada. Creo que esta es una realidad de la voluntad política que existe en las universidades y que existe en nuestro país para tratar el tema de las mujeres. Sin duda es doloroso entender que deben crearse colectivas desde las estudiantes para poder reclamar estos derechos que históricamente han sido invisibilizados, porque no solo estamos hablando de la vulneración como mujeres, sino también en la posición de vulnerabilidad que tienes como estudiante frente a los roles de poder de las autoridades, de los docentes, que en realidad ha sido un tema sostenido en el tiempo. Entonces tú cuando entraste a la educación primaria y secundaria te dijeron, como estudiante no puedes hablar, no puedes criticar, debes recibir, y llegas a la universidad y resulta que es el mismo patrón. Entonces a mí me parece un tema súper importante, y aquí es donde, por ejemplo, la Coalición Feminista Universitaria, que es el espacio al que yo represento, juega un rol fundamental. Fundadas en 2020, nosotras fuimos la primera organización de la sociedad civil en decirle a la universidad, no, tu autonomía universitaria no debe ser una barrera para el cumplimiento de mis derechos. Yo, dentro de la universidad, fuera de la universidad, en mi rol de estudiante, como mujer, tengo derechos y deben ser respetados y reconocidos, y deben existir políticas públicas para poder hablar de este tema. Al momento somos la organización de la sociedad civil que ya se ha conformado en la Fundación Ciudadanas del Mundo, el primer espacio, la primera fundación del país en dedicarse a hablar sobre estos temas y en tener como objetivo la prevención y erradicación de violencia en la educación superior. ¿Y cómo están precisamente trabajando? ¿Y qué acciones exactamente se están llevando a cabo para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en los espacios de educación superior? Bueno, nosotros somos el espacio que acompaña. Por primera vez hemos generado un espacio de acompañamiento para contención y prevención de violencia, y en este caso acompañamos casos. Hemos acompañado a más de 14 personas ya, a estudiantes y a docentes que han sufrido de violencia al interior de las universidades. Estamos en este momento llevando a cabo las escuelas púrpuras, que es el primer espacio de la sociedad civil en capacitar en prevención y erradicación de violencia de género a través de la democratización de información, de herramientas, de protocolos, de la comprensión de lo que abarca este espacio universitario y la violencia en él. Y estamos... de este proyecto hemos sacado ya a 35 personas que por primera vez son los primeros embajadores de esta idea de una educación libre de violencia, y en enero estamos por lanzar nuestra segunda edición gracias al apoyo igual de organismos internacionales como CARE Ecuador, Previ Mujer y la Universidad San Martín de Porres. ¿Y en resultados concretos cuáles son? Nosotras hemos abordado y ya sensibilizado a más de 5,000 personas. A través de campañas de comunicación, hemos realizado más de 50 campañas de comunicación, más de 25 talleres y foros. Somos el único espacio de la sociedad civil que ha formado parte de las mesas de discusión y de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, y el único espacio de la sociedad civil que se dedica a la educación que ha formado parte de las mesas de diálogo de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género. Hemos presentado una reforma que se ha tratado ya en la comisión para que la Ley Orgánica de Educación Superior tenga un mayor enfoque de género, y también somos un punto focal internacional de esta acción. Hemos enviado este año, se envió a la Conferencia de Educación Superior un informe y un manual de buenas prácticas de lo que se está realizando en el país referente a la prevención y erradicación de violencia de género. Esta conferencia es de la UNESCO y fuimos la única organización que envió este informe. Ni siquiera el país como tal no se presentó un informe país. Quiero abordar una temática
porque no podemos dejar pasar un tema que es muy importante y que creo que en este año conmovió a todos los grupos feministas, a todos los ecuatorianos en realidad, siendo hombres y mujeres. El caso de María Belén Bernal. Ustedes también como colectivo están haciendo un seguimiento a las acciones que están haciendo, porque por ejemplo Fausto Salinas a mí me admiró en este espacio, el comandante general de la policía, nos dijo que en estos momentos prácticamente queda todo en manos internacionales para dar con el paradero del femicida. Entonces, es decir, las explicaciones las tiene solamente Germán Cáceres, que está huido de la justicia ecuatoriana, y nunca conoceremos qué hubo detrás de esta muerte tan trágica, tan lamentable, una muerte que definitivamente todavía busca respuestas, no solamente de padres de sus familiares, no solamente de parte de sus familiares, sino de toda la población ecuatoriana. Por supuesto que sí, en este espacio nosotras hicimos hincapié, nos presentamos en varios medios también, conversamos con algunas autoridades sobre la importancia y hacer hincapié en la importancia de que la educación sea una educación libre de violencia, que incluya derechos, que incluya hablar de la violencia contra las mujeres, que incluya funcionarios y funcionarias capacitadas, porque no hay que olvidar que el femicidio de María Belén Bernal se dio en una institución de educación superior. Y frente a esto existe una responsabilidad muy fuerte por parte del Estado, no solo para que la educación como tal se entregue libre de violencia, sino además para darnos cuenta de que nuestros profesionales no están capacitados para poder responder a este tema que nos está costando vidas. A septiembre ya teníamos más de 210 mujeres víctimas de femicidio. Ahora, por supuesto, la cifra es mucho más grande. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro país para formar a futuros profesionales en educaciones superiores que puedan detener la reproducción de una cultura de la violación y detener la reproducción de violencia en nuestra sociedad? Muchísimas gracias, te queremos agradecer por haber participado en este espacio de entrevistas, por darnos a conocer lo que está precisamente haciendo esta coalición de mujeres, esta coalición feminista universitaria presente en las principales universidades estatales y privadas del país frente a la violencia contra la mujer y su erradicación aquí en el Ecuador. Muchas gracias a ustedes. Quiero aprovechar el espacio para agradecer a las mujeres de la Coalición Feminista Universitaria que en este momento están llevando otro caso, por lo fuertes que son, por lo confrontadoras y porque no tienen miedo a dar la voz por las mujeres que necesitan esa ayuda. Para nosotras, que la educación sea feminista o que no sea, mi nombre es Yuvisa Fuentes, muchísimas gracias. Muy amable, gracias por estar con nosotros, por este mensaje, sobre todo de alerta, de la defensa que tenemos que tener todas las mujeres. Yo voy a ser siempre enfática en qué lamentable es tener colectivos, valga la redundancia, para hacer respetar nuestros derechos cuando es algo que tendría que estar implícito, el respetarlos en absolutamente a todos. Así que bueno, pues ahora que son las 8 de la mañana con 26 minutos, vamos a cambiar de tema. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.